Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, buenos días, perdón, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este nuevo encuentro académico sobre pues un tema muy trascendental, como es el principio de interdependencia en materia de derechos humanos en las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que estará a cargo del doctor Luis Daniel Vázquez Valencia. Muchas personas conocemos al Tribunal Electoral como un órgano responsable, ¿no?, de impartir la justicia en el ámbito electoral y de resolver las controversias que surgen como resultados del proceso electoral y decidir quién es el candidato o candidata ganadora de una elección. Pero pocas veces conocemos esta otra faceta del Tribunal Electoral como un tribunal protector de los derechos humanos, a pesar de que existe una cuantiosa jurisprudencia que así lo demuestra y que en parte va a ser abordada por el destacado ponente que hoy nos acompaña. Como preámbulo, quisiera manifestar que el Tribunal Electoral ha podido ejercer esta labor de protección de los derechos humanos precisamente a partir del reconocimiento de las facultades de control de constitucionalidad y hoy también control de convencionalidad de las normas en materia electoral. Esto es a partir de su conversión en un tribunal constitucional en la materia electoral, pues no olvidemos que suele asumirse que los tribunales constitucionales son por antonomasia tribunales protectores de los derechos humanos. Y en esta labor se han dado pasos agigantados en la construcción de una justicia electoral inclusiva y maximizadora de los derechos humanos, de ampliación incluso muchas veces vanguardista en cumplimiento de la Constitución Suprema de la Constitución Política del Estado mexicano, que preceptúa desde su artículo primero esta obligación para todas las autoridades. Hoy se abordará el principio de interdependencia que nos transporta a la vinculación e indivisibilidad que hay entre los derechos humanos, pues estos no son compartimentos estancos, es decir, no pueden verse de manera fragmentada o separada, sino que debemos tener una visión integral de los mismos. Y sobre estos temas, pues escucharemos disertar al profesor Luis Daniel Vázquez Valencia, quien tengo el honor de presentar. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencia Política de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde recibió la Medalla al Mérito Gavino Barreda, y también es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y en este caso su tesis fue premiada y publicada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también como profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas, dudas o comentarios para quienes están presentes aquí en la plataforma a través del chat, y para quienes nos acompañan a través de las redes sociales, a través de la página en Facebook de la Escuela Judicial Electoral o en la dirección de Twitter @tepjf_eje. Dicho esto, le dejo el uso de la voz a nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Daniel Vázquez Valencia. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, Wendy, y bueno, gracias también al tribunal. Vamos a trabajar justamente sobre la aplicación de los principios de indivisibilidad e interdependencia en las sentencias del Tribunal Electoral. Entonces yo pensaba hacer con ustedes cuatro movimientos. El primero, que tiene que ver de dónde vienen estos principios de indivisibilidad e interdependencia, por qué fue necesario crearlos. El segundo, que ya es un poco más conceptual, qué significan estos principios de indivisibilidad e interdependencia y cómo los podemos operacionalizar. El tercero, que nos pusimos a trabajar una parte de estadística descriptiva, algo en realidad muy sencillo sobre cómo se han aplicado o cuántas veces se han aplicado más bien en la jurisprudencia en general.
Y luego ya finalmente con qué profundidad, que es el cuarto y último movimiento, con qué profundidad se han aplicado pues en sentencias en concreto. Ya no solamente en las tesis jurisprudenciales o directamente en las jurisprudencias, sino en sentencias en específico, qué tanto se usan y con qué profundidad se usan, que eso es lo más interesante. ¿Cuál es la profundidad que le dan a los principios de indivisibilidad e interdependencia cuando los ocupan? Me tomará más o menos unos 45 minutos estas 4 ideas centrales y a partir de eso, pues también que ustedes nos vayan de todas maneras mandando, como comentaba Wendy, vayan poniéndonos ahí en el chat sus preguntas a cada una de estas 4 secciones, porque le vamos a dedicar un buen rato también a charlar con ustedes, a tener un poco más de interacción, a escuchar las dudas que vayan saliendo y pensar si las podemos resolver o ampliar, ¿no? Uno nunca sabe. Oigan, por cierto que yo también casi arranco diciendo que buenas tardes, igual que Wendy, yo me despierto muy temprano, entonces ya a esta hora uno ya siente que son como a las 3 de la tarde, ¿no? Pero bueno, entonces comencemos con la primera parte que tiene que ver de dónde vienen estos principios de indivisibilidad e interdependencia o por qué son relevantes. Y les cuento un poco. Cuando nosotros pensamos a los derechos humanos, normalmente pensamos, o el inicio de los derechos humanos contemporáneos, me refiero, porque uno podría en realidad intentar tejer hacia muy atrás pues la historia del liberalismo constitucional y podríamos irnos incluso hasta 1215, ¿no? Y si pensamos incluso en los principios que están detrás de los derechos humanos, como la igualdad, la justicia, la libertad, la solidaridad, bueno, incluso podríamos ir más atrás de 1215. No se espanten, no les voy a echar un rollo de historia. Lo que quiero decir simplemente es que el punto de partida que nosotros consideramos para pensar los derechos humanos contemporáneos, pues obviamente es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esa declaración se da en un contexto muy concreto, pues se da obviamente en la victoria que tienen los aliados en contra del régimen nazi. Entonces, en buena medida, el inicio de la historia de los derechos humanos tiene que ver con eso, con una victoria en contra de un régimen que era además abiertamente, bueno, que cometía actos de lesa humanidad, en particular, pues obviamente un genocidio contra un pueblo muy concreto. Entonces, ahí ese es el punto de partida. En esa medida, si bien la guerra termina en 1945, la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que tardamos todavía un poco. Como saben, la Declaración Universal se firma hasta el 10 de diciembre de 1948. Tardamos todavía un poquito en la firma. Y esto se debe, entre otras cosas, a que, bueno, una cosa es ganarle la guerra a los nazis y otra cosa es ponernos de acuerdo en si queremos primero un régimen político mundial y luego qué características tendría que tener ese régimen político. Y en ese momento no olvidemos que si bien todavía no se encuentran consolidados los dos bloques, el bloque capitalista por un lado y el bloque socialista por el otro, lo cierto es que el único acuerdo que tenían es tenemos que parar a los nazis, pero no tenían muchos más acuerdos en torno a todo lo demás. Entonces, cuando ya empiezan a negociar cuál tendría que ser el contenido, por ejemplo, de una Declaración Universal de Derechos Humanos, de un tratado de derechos humanos, pues ahí empiezan los fuertes desacuerdos. De hecho, fue una suerte que se firmara ese 10 de diciembre del 48, porque por poco y no se firma por el nivel de desacuerdos que se tenían entre los dos bloques. Incluso nosotros ahí hicimos nuestro trabajo, los países de América Latina me refiero, porque nosotros primero firmamos la Declaración Americana, justo empujando la necesidad de que se firmara, de que no podíamos dejar pasar más tiempo para que se firmara esa Declaración Universal, ¿no? Y además, qué suerte efectivamente que se firmó, porque poquitos meses después, como más o menos año y medio después, unos 15 meses después, arranca la Guerra de Corea en 1950, y con la Guerra de Corea es el inicio justo de la Guerra Fría. Ahí se vuelve muy difícil haber negociado una sola declaración con todos los derechos. Por eso también no es casualidad que se trate de una declaración y no de un tratado, es decir, no es un documento en principio vinculante por la forma que tiene el documento, pero sí lo es por los derechos que reconoce, que todos esos derechos, pues obviamente son derechos ya reconocidos como parte de una cosa que nosotros llamamos el derecho internacional de los derechos humanos, jus cogens, y en la medida que los derechos ahí reconocidos en su mayoría forman parte del jus cogens, pues esa declaración, aunque en su forma no es vinculante, en su contenido, pues por supuesto lo es, por el tipo de derechos que ahí se reconoce. Y en esa declaración nosotros vemos pues al menos 4 principios muy claros. Fíjense que ya se empieza a mirar esta tensión entre los países capitalistas y socialistas y, por ejemplo, la declaración no dice nada sobre los medios de producción. No dice quién tiene que ser el dueño de los medios de producción, si el Estado o si tienen que ser privados, porque lo que nos está diciendo, entre otras cosas, es que no importa el sistema económico, esos derechos se tienen que reconocer, ¿no? Entonces puede ser en un país capitalista, puede ser en un país socialista, pero esos derechos se deben de reconocer.
En cambio, lo que sí nos establece son algunos criterios de redistribución económica. ¿Y cuáles son esos criterios de redistribución? Bueno, pues el conjunto de derechos económicos y sociales que sí están reconocidos. No importa cuál sea tu sistema económico, pero tú tienes que tienes que garantizar los derechos de tu población en materia de, pues, derecho a la educación, ¿no? Derecho a la alimentación, derecho a la salud. Hay un conjunto de derechos económicos y sociales que nos están hablando de un proceso de redistribución. Un segundo pilar de esa Declaración Universal es sin duda el derecho a autodeterminación de los pueblos, que no era un derecho que gustaba, tomen en cuenta otra vez que estamos en 1948, donde Europa todavía tiene varias colonias en África y en Asia, entonces no es que les encantara el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Un tercero que se vuelve un pilar muy importante es la igualdad y no discriminación, que además no solamente toca la esfera pública, sino también la esfera privada, ¿no? Y bueno, eso es muy entendible justamente pues porque venimos del genocidio contra el pueblo judío. Y además el primer gran tratado internacional que se firma es justamente contra la discriminación racial, el tratado que busca prohibir la discriminación racial y que está dirigido no solamente como recuerdo de lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, sino directamente a lo que estaba pasando en esos años en Sudáfrica. Entonces ahí tenemos un tercer pilar que otra vez no es que les encantaba, a Estados Unidos no le gustaba mucho esta idea de la igualdad y no discriminación, no olvidemos que ahí todavía había un gran problema también en contra de la población afroamericana y de hecho la lucha más bien a favor de los derechos civiles en Estados Unidos nace apenas unos añitos después, más o menos en 1952 arranca. Entonces tenemos esos tres pilares que se tornan como muy importantes y esos tres pilares lo que nos están diciendo, bueno, hay un cuarto que casi se me olvida, que es también una fuerte regulación de la relación obrero-patronal, ¿no? La relación obrero-patronal se regula a través de los derechos humanos laborales y tenemos un conjunto de derechos que ahí se encuentran establecidos, como por ejemplo salario digno, bueno, trabajo formal, por supuesto seguridad social. Tenemos hasta como reconocido como derecho humano vacaciones pagadas, ¿no? Uno muchas veces se dice, bueno, las vacaciones pagadas no pueden ser un derecho humano y en realidad lo que estábamos mirando ahí era, bueno, más allá de la técnica jurídica para determinar si podemos legislar al derecho a las vacaciones pagadas como un derecho humano, en realidad era una disputa política. Lo que se estaba estableciendo ahí era justamente esta relación obrero-patronal. Entonces, si nosotros vemos esos cuatro pilares, en realidad lo que nosotros vemos con mucha claridad en esa Declaración Universal es un programa político. Es el programa político de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, es el programa político de la socialdemocracia de tercera generación, ¿no? Lo que tenemos como los pilares relevantes de esa Declaración Universal es ese programa político. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que pues no todos iban a estar de acuerdo con ese programa político, entonces tan pronto arranca la Guerra Fría, les comentaba en 1950 con la Guerra de Corea, bueno, pues tenemos ahora sí ya bien conformados, claramente consolidados los dos bloques, el bloque socialista por un lado y el bloque capitalista por el otro, y en ese marco lo que tenemos también pues es una disputa por los derechos. Entonces, para el bloque socialista, los verdaderos derechos humanos son los derechos económicos y sociales y solo esos, ¿no? Los derechos en realidad civiles y políticos son invenciones burguesas que no tendrían que ser consideradas. Nosotros lo que tendríamos que empujar como verdaderos derechos son los derechos económicos y sociales. Y por el otro lado, tenemos obviamente al bloque capitalista diciendo los verdaderos derechos humanos en realidad son los civiles y políticos. Los derechos económicos y sociales son intenciones programáticas de largo plazo que se pueden o no considerar, pero esos no son los derechos humanos. El caso de Estados Unidos en este punto es el más claro. Cuando nosotros pensamos en human rights, en la palabra human rights en Estados Unidos, considera únicamente a los derechos civiles y políticos, ¿no? No se consideran justamente dentro de la categoría de human rights a los derechos económicos y sociales. Y ahí tenemos una disputa que dura más o menos 20, 25 años en torno a cuáles son los verdaderos derechos. Por eso no es casualidad que en 1966 no tengamos un solo pacto, sino dos. Un pacto internacional por los derechos civiles y políticos por un lado y un pacto internacional por los derechos económicos, sociales y culturales por el otro lado. Y también por eso no es casualidad que mientras que se considera que los derechos civiles y políticos son de inmediata aplicación, cosa que no necesariamente es cierta, también requieren obviamente presupuestos, decisiones de política pública, bueno, por supuesto leyes, ¿no? Pero bueno, se consideraba que eran de aplicación inmediata todos los derechos civiles y políticos, mientras que se pensaba que los derechos económicos y sociales no eran de aplicación inmediata, que eran en realidad una lógica programática, y bueno, afortunadamente esto ya
ha quedado atrás. Ya sabemos que en realidad todos los derechos tienen múltiples obligaciones de respetar, de promover, de garantizar y de proteger, y que algunas de esas obligaciones pueden ser de cumplimiento inmediato y que habrá unas que son un poco más tardías o que nos van a tomar un poco más de tiempo en el corto, mediano y largo plazo, dependiendo de los presupuestos y acciones políticas que se tengan que tomar, ¿no? Pero eso va a depender del conjunto de las obligaciones. Seguramente en estos primeros 10 minutos ustedes se están preguntando ¿y por qué nos está aventando este rollo, ¿no, Luis Daniel? Bueno, porque es en ese marco de disputa por cuáles son los verdaderos derechos que el Movimiento Internacional de los Derechos Humanos crea estos dos conceptos, crea el concepto de indivisibilidad y crea el concepto de interdependencia. Y esos dos conceptos tienen por objetivo responder a los dos bloques. Decirle al bloque socialista, no es cierto que los derechos económicos y sociales son los más importantes, también son relevantes los civiles y políticos. De la misma forma que le decíamos al bloque capitalista, tampoco es cierto que los únicos derechos válidos son los civiles y políticos, también son importantes los económicos, sociales, y culturales y ambientales, ¿no? Entonces, la idea central de los principios de indivisibilidad e interdependencia en realidad son, o bueno, las tres ideas centrales son decir, por un lado, no hay jerarquías de derechos, ¿no? Es falso que haya derechos más importantes que otros, es falso que sean más importantes los civiles y políticos o que sean más importantes los económicos y sociales, todos son igualmente relevantes, ¿no? El segundo es, además, todos esos derechos se encuentran relacionados tanto en el cumplimiento como en la posible violación, es decir, cuando normalmente nosotros cumplimos un derecho, casi siempre hay interacciones entre derechos que hacen que se detonen el cumplimiento de otros derechos, se encuentran directamente relacionados. Ahora vamos a ver eso con unos ejemplos, todavía no sé, bueno, ahora recupero este punto de las interrelaciones. Y finalmente, el tercer elemento central es que los derechos, en la medida que están relacionados y que no hay jerarquías, tenemos que pensarlos en términos holísticos, tenemos que mirar a las sociedades, a las comunidades, a los pueblos, según la circunscripción que a nosotros nos interese, en términos holísticos, es decir, ver cómo se encuentran esas interrelaciones entre distintos derechos en cada uno de estas diferentes comunidades, sociedades, pueblos, en fin, lo que nosotros estemos trabajando. Entonces, esos son los tres principios cuando nosotros pensamos indivisibilidad e interdependencia, esto si anoten lo que es como pregunta de examen, serían como estos tres elementos centrales, ¿no? No hay jerarquías de derechos, todos los derechos se encuentran interrelacionados, necesitamos una visión holística. Esos son los tres elementos centrales. Sin embargo, esto lo encontramos, bueno, incluso lo vamos desarrollando en algunos documentos del derecho internacional. En el momento en el que se encuentran con forma mucho más clara es en la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en el Pacto y Plan de Acción de Viena de 1993. Y no es casualidad que haya sido el 1993, porque, bueno, pues ya había pasado el 1989, con él, pues, la caída del muro de Berlín, y con la caída del muro de Berlín, pues, la caída del resto del bloque socialista, y entonces ya es más fácil acordar que tenemos, pues, esta relación que no es jerárquica entre todos los derechos humanos, entre todos los distintos tipos de derechos humanos. Entonces, ahí en la declaración de Viena de 1993, ahí ustedes pueden encontrar un poco más de desarrollo justamente de indivisibilidad e interdependencia. Luego, para pensar esa aplicación en el caso de México, pues lo que tenemos es la reforma constitucional en materia de derechos humanos desde del 2011. En esa, que por cierto estamos cumpliendo 10 años de esa reforma constitucional. Y en el tercer párrafo del artículo primero, de la reforma constitucional dice con mucha claridad, espérenme que estoy leyendo otra cosa, iba a leer algo que no era tan claro, ahora sí, dice con toda claridad: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Lo voy a volver a leer, es solamente la primera parte del párrafo tercero del artículo primero constitucional. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, con esto lo que ya queda claro es que tenemos, por un lado, la fuente internacional. La fuente internacional está en algunos párrafos de los pactos, tanto de derechos civiles y políticos como de económicos, sociales y culturales. Está sobre todo en la segunda declaración también mundial de derechos humanos. Y la fuente local, la fuente nacional de los principios de indivisibilidad e interdependencia, pues está en ese
párrafo tercero del artículo primero constitucional. Entonces, ahí tenemos esos fuentes normativas para poder aplicar estos principios. Ahora, vamos a la segunda parte que les decía de la charla. La primera tenía que ver un poco con la historia, de dónde vienen y por qué están aquí. La segunda tiene que ver con, bueno, pues ahora sí, ¿qué significa? Aquí empiezan los problemas, porque en realidad se han utilizado casi siempre de forma como si fueran sinónimos. Se suele utilizar a los principios de indivisibilidad e interdependencia como si fueran sinónimos. Lo cierto es que, si bien es cierto que han sido recuperados por todos estos documentos que yo mencioné hace un rato, no se encuentran claramente conceptualizados, no se ha desarrollado la unidad de cada uno de estos documentos o las características, perdón, de estos conceptos o las características específicas de cada uno de estos conceptos. Entonces, lo que Sandra Serrano y yo hicimos en un librito que se llama Los Derechos en Acción fue, bueno, lo que nosotros queremos en ese libro, como lo dice su nombre, es pues poner a los derechos en acción, es decir, no nada más trabajar las obligaciones y los principios de derechos humanos, sino dar algunas pistas para poder aplicar estas obligaciones y para poder aplicar estos principios. Y entonces, para poderlos aplicar, lo primero que tenemos que saber es exactamente qué significan, cómo los vamos a conceptualizar. Y segundo, pues ahora sí algunas estrategias de aplicación que nosotros lo hicimos a partir de un test de razonabilidad. A partir del test de razonabilidad creemos que se pueden aplicar la indivisibilidad y la interdependencia. Entonces, comencemos por explicar qué significa cada uno de estos dos. Reitero, esta es una propuesta de Sandra y mía, no está sustentada en una sentencia, no está sustentada en algún tratado internacional. Se vale decir no estoy de acuerdo, de hecho sería bien interesante que nos dijeran, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo usted, Daniel, no sé de dónde se le ocurrió semejante cosa, y lo charlamos, ¿no? Pero la forma en que yo creo que podemos pensar, por ejemplo, la interdependencia es a partir de criterios de, nosotros, bueno, les comentaba hace un rato que estos dos principios de lo que nos hablan es de que hay relaciones entre derechos. Entonces, la diferencia entre interdependencia e indivisibilidad creo que tiene que ver con cuáles son los distintos tipos de relaciones que hay. Entonces, en la interdependencia, lo que nosotros les proponemos es que pensemos las relaciones directas, las relaciones inmediatas, las relaciones que son evidentes, que uno puede mirar con analizar una situación muy concreta. Mientras que en la indivisibilidad lo que vamos a tener son esas relaciones, pero que no son directas. Vamos a tener relaciones indirectas, relaciones mediatas, relaciones que no son evidentes, relaciones que tenemos que hacer un paso extra para poder identificar, como por ejemplo un análisis del contexto. Entonces, la indivisibilidad está siempre muy relacionada con la necesidad de hacer un análisis del contexto, de la situación que nosotros estamos analizando, para mirar cuáles son las relaciones que encontramos entre derechos. Esto va a quedar más claro con algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, en interdependencia, pensemos en el derecho a la salud. Cuando el gobierno quiere hacer políticas públicas para que todas las personas tengamos garantizado nuestro derecho a la salud, obviamente pues tiene que construir infraestructura hospitalaria de primer, segundo y tercer nivel, comprar medicamentos, contratar enfermeros y enfermeras, médicos y médicas, y tenemos ahí varias obligaciones relacionadas con el derecho a la salud. Sin embargo, si nos concentramos solo en el derecho a la salud, pues esto sería insuficiente, porque justamente tenemos otros derechos que están relacionados con el derecho a la salud y que es necesario considerar cuando queremos garantizar el derecho a la salud. Uno muy obvio y que nos viene de inmediato a la mente, pues es el derecho a la alimentación. Tenemos también que garantizar que la gente tenga la alimentación suficiente, pero además con alimentos de calidad, porque en la medida que se encuentre bien alimentado, pues va a tener también un mejor derecho a la salud. Un segundo que entra por completo, pues es el derecho de acceso al agua, ¿no? No solamente la gente tiene que acceder al agua para estar saludable, sino que el agua tiene que ser con cierta calidad, obviamente que no se encuentre contaminada, etcétera, etcétera. Y ahora que digo contaminado, ahí viene un tercer derecho clavado para pensar el derecho a la salud, pues el derecho al medio ambiente sano. Si no tenemos un medio ambiente sano, si nuestro medio ambiente está contaminado, pues no vamos a tener derecho a la salud. Y esto está muy relacionado incluso, por ejemplo, con los derechos humanos laborales. Si las características de nuestra zona de trabajo, de nuestra área de trabajo, no nos garantizan la salud laboral, pues obviamente no vamos a tener garantizado el derecho a la salud. Y lo mismo sucede con el derecho a la vivienda. Nosotros también tenemos que tener garantizado que el lugar en donde nosotros vamos a vivir
vivir, pues obviamente sea saludable, que tenga elementos básicos de calidad, ¿no? En su medio ambiente, que no se encuentre cerca, por ejemplo, de algún basurero, de alguna zona tóxica, etcétera, etcétera, porque si no, pues obviamente no tendremos garantizado el derecho a la salud. Y todas estas relaciones que yo acabo de hacer entre el derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, al acceso al agua, a la alimentación, al medio ambiente sano, pues son relaciones directas, son relaciones inmediatas. No tenemos que hacer un análisis del contexto, se nos pueden ocurrir a cualquiera de nosotros. Ahí con mucha claridad lo que tenemos, pues es el principio de interdependencia que está anudando derechos, está relacionando derechos de forma directa y de forma inmediata. Ahora veamos el ejemplo del principio de indivisibilidad, que recuerden que aquí lo que vamos a tener son relaciones indirectas, relaciones que son mediatas, relaciones que necesitan un análisis del contexto para poderlas hacer evidentes, para poderlas hacer concretas. Y en ese marco pensemos, oye, me acabo de dar cuenta que llevo casi 20 minutos hablando y dije que 45, bueno, y en ese marco, hago rápido este ejemplo, en ese marco el ejemplo que se me ocurrió, yo vivo en Iztapalapa, y en Iztapalapa uno de los problemas que solemos tener es la falta de agua. Y los habitantes, sobre todo las señoras, son las más empoderadas y las más animadas, pero en general los habitantes de Iztapalapa, uno de los mecanismos sociales de exigibilidad de derechos que suelen echar a andar con mucha facilidad cuando se quedan sin agua, es que cortan alguna avenida, suelen cortar la avenida Tloagua, suelen hacer un corte en la avenida de Iztapalapa, en el eje 8, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que tenemos una movilización porque pues, hay 1, 2, 3, 4 colonias que se quedan sin agua durante mucho tiempo. Lo más trágico no es solo que nos quedamos sin agua, sino que puntualmente nos llega la boleta de pago del agua, que uno dice, bueno, ¿cómo voy a pagar el agua si no me llega el agua? ¿No? Entonces les llega la boleta del pago del agua, pero no hay agua en las tuberías. Entonces pues, se enojan, salen y cortan una avenida. Y supongamos que en el corte de esa avenida pues llega un grupo de policías, le dan la orden de retirarlos y lamentablemente pues esos policías no se encuentran bien capacitados para actuar en el enfrentamiento con una movilización pacífica y civil, y terminamos con un desastre como a veces lamentablemente suele suceder en nuestro país, pero también en muchos otros. Y lo que tenemos ahí son detenciones arbitrarias, en el peor de los casos imaginen que tenemos desapariciones, que tenemos tortura sexual, que tenemos tortura en general, que tenemos lesiones, que hay violaciones de debido proceso, etcétera, etcétera. En ese tipo de situaciones, lo que casi siempre pasa con los movimientos sociales es que le prestamos mucha atención al conjunto de derechos civiles que fueron violentados en un acto en concreto, ¿no? en un enfrentamiento en concreto. Entonces, le ponemos mucha atención a todo eso que acabo de decir, a la detención arbitraria, a las violaciones de debido proceso, a la tortura sexual si es que la hubo, en general a las prácticas de tortura también si es que las hubo, incluso en el peor de los casos a la desaparición forzada, y tratamos de solucionar todas esas violaciones a derechos civiles que por cierto estarán relacionadas a partir de una lógica de interdependencia, ¿no? Sin embargo, lo que normalmente pasa cuando estamos haciendo el análisis de ese tipo de hechos es que nos olvidamos de cuál es la violación originaria. ¿Por qué comenzó toda esa movilización? ¿Por qué se detonaron todas esas violaciones a derechos humanos? Y el motivo por el cual la violación originaria, el motivo por el cual se detonaron todas esas violaciones a derechos humanos, fue una violación que podría pensarse que no tiene nada que ver, que es la violación del derecho de acceso al agua, ¿no? A esa población o a esas poblaciones de Iztapalapa les violaron el derecho de acceso al agua y ellos intentaron resolver eso pues a través de una movilización y después vino pues todo esto que les acabo de comentar. Bueno, el principio de indivisibilidad lo que nos permite es no olvidarnos del derecho de acceso al agua. Porque supongamos que logramos que toda esa gente obviamente pues se convirtió en víctima de violaciones graves a derechos humanos, que las reparen, que las liberen, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos del derecho de acceso al agua, que es la violación originaria. Bueno, si nos olvidamos del derecho de acceso al agua, lo que va a suceder es que dentro de un año vamos a tener una nueva movilización, probablemente vamos a tener un nuevo enfrentamiento, etcétera, etcétera. El lograr relacionar todas esas violaciones graves a derechos civiles con el derecho de acceso al agua se hace a través del principio de indivisibilidad. Y es muy importante que nosotros, ¿no? Independientemente de que estemos haciendo una política pública, una sentencia en el tribunal, un litigio estratégico, incluso una posible ley, tengamos siempre en cuenta ese principio de indivisibilidad para no olvidarnos de esos derechos que se tornan relevantes y que nos van a ayudar a evitar algunos problemas en concreto, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir
No sé. Sí, sí, vale la pena que conozcan esto. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Es que estaba, como ya me pasé un poquito del tiempo, estaba pensando, sí, este, yo sé, me lo tomo con calma, Wendy, no te No, preocupes. no, no se apure, doctor, puede usar el tiempo. Gracias, gracias. Muy Sí, interesante. perfecto. Y es que, no sé si ya están viendo un Word. Alguien por ahí dígame algo, porque yo no los veo. Sí, Perfecto, perfecto. Sí, porque yo creo que este sí vale la pena, porque quería que vieran justamente el test de interdependencia y el test de indivisibilidad que nosotros hicimos, es decir, cuáles son como el tipo de preguntas que ustedes se pueden hacer cuando están frente a un caso y a partir de ese caso tienen que aplicar estos dos principios. Entonces, ¿qué preguntas me tengo yo que hacer si tengo que hacer un test, si tengo que aplicar el principio de interdependencia? Bueno, lo primero que me tengo que preguntar es cuál es el derecho central para el caso que se está proyectando. Como se podrán imaginar, a partir de la relación entre derechos, pues obviamente hay un caso que va a tener vinculados múltiples derechos. Y casi siempre cuando nosotros queremos resolver un caso, lo mismo sucede que cuando queremos hacer un litigio estratégico o hacer una política pública, nos concentramos en un derecho en concreto y a partir de ese derecho pues vamos haciendo la columna vertebral de la política pública, del litigio, incluso de la propia sentencia. Pero lo que no tenemos que perder de vista es que pues ese derecho seguramente está relacionado con otros derechos. Entonces, el paso uno es, ¿qué voy a utilizar como derecho central para mi sentencia, para mi política pública, para mi armonización de leyes, para mi litigio estratégico, en fin, para lo que sea? Y una vez que tenemos identificado ese derecho que es una columna central, entonces ahora sí viene el paso dos. ¿Cuáles son los derechos que guardan una relación causal directa? Y esto es importante, relación causal directa. Como en el derecho a la salud, ¿qué otras cosas tengo que hacer en mi política pública de salud o en mi sentencia que está relacionada con salud para garantizar el derecho a la salud por completo? Y entonces ahí tendremos relaciones causales con el derecho a la alimentación, el derecho de acceso al agua, medio ambiente sano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué otros derechos guardan una relación causal directa a partir del caso concreto? Y esto también es muy importante porque, bueno, sobre todo cuando estamos haciendo sentencias, no cuando hacemos políticas públicas o tampoco leyes, pero sí cuando hacemos sentencias, es a partir de un caso concreto. Entonces, a partir de ese caso concreto, ¿con qué otros derechos tenemos una relación causal directa? Y finalmente, no basta el derecho en su totalidad, porque si analizamos el derecho en su totalidad, no estamos logrando hacer como el tejido fino de lo que le tenemos que pedir a la autoridad que haga para garantizar el derecho. Entonces, tenemos que bajar dos pasos, que es lo que nosotros llamamos el desempaque de derechos. Y bajar dos pasos significa pasar del derecho general, por ejemplo, alimentación, por ejemplo, vivienda, por ejemplo, derechos humanos laborales, a primero el componente y después las obligaciones concretas. Es decir, ¿qué de la accesibilidad al agua me interesa para pensar el derecho a la salud? ¿Qué de los derechos humanos laborales me interesan en concreto para pensar el derecho a la salud? ¿Qué en específico del derecho a la vivienda? Porque obviamente no es todo el derecho a la vivienda, sino solamente algunas partes muy específicas me interesan para pensar el derecho a la salud. Y ahí vamos a tener cosas muy puntuales, ¿no? De proteger, de garantizar, de promover. Y ese sería el tercer paso cuando nosotros estamos aplicando el principio de interdependencia. Entonces, estas son las tres preguntas que nosotros tenemos que hacer. Este es el test. En cambio, el test de indivisibilidad también está conformado por 4 preguntas y la lógica es más o menos la misma. Y aquí entra una cosa muy importante que tiene que ver con la construcción del contexto que mencionaba yo hace un rato. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando queremos aplicar el test de indivisibilidad, cuando queremos aplicar el principio de indivisibilidad es ¿cuáles son los derechos que se alegan violados? ¿No? ¿Cuál es el conjunto de derechos que nosotros tenemos? La segunda pregunta que tenemos que hacernos es cuáles fueron las causas que establecieron las condiciones para que se violaran esos derechos. Aquí empezamos con una complejidad porque lo que les estamos diciendo en este punto 2 es tienen que hacer un análisis de contexto. Y hacer un análisis de contexto significa ya no va a bastar con las herramientas que nosotros como abogados tenemos para hacer el análisis de una situación, porque las herramientas que nosotros teníamos, pues son herramientas normativas. A nosotros nos entrenaron y es bien válido para analizar leyes, pero no nos entrenaron para analizar contextos. No se espanten, no lo tienen que hacer ustedes directamente, pero sí es importante que soliciten en todo caso, si es que creen que lo necesitan, alguna prueba, por ejemplo, pericial de antropología, si están trabajando en una comunidad indígena, ¿no? De antropología social o de sociología de geográfica o de algún otro de sociología urbana, si están trabajando con una comunidad, etcétera, etcétera, pero tienen que hacer un análisis de contexto para poder identificar esto.
las causas que establecieron las condiciones para que se violaran esos derechos. La tercera pregunta que tenemos que hacernos es si esas causas implican a su vez una violación a otros derechos. Pensemos en el caso que les decía de Iztapalapa y el agua. En el primer punto es, a ver, ¿qué sucedió? Tenemos un montón de violaciones a derechos civiles, pero ¿qué sucedió? Entonces, en el análisis del contexto nos va a brincar, esta gente no tiene agua desde hace 15 años y no solo no tiene agua, se la cobran, ¿no? Entonces, aquí claramente tenemos una causa de lo que generó la movilización y a su vez las violaciones a derechos humanos. Ahora, que no tenga agua y se la cobren es a su vez una violación a otro derecho. Sí, sí lo es la violación al derecho de acceso al agua, ¿no? Y si es así, ¿en qué sentido debo pronunciarme con respecto al derecho de acceso al agua? Ya no solamente con respecto a la privación de la libertad, las violaciones a la integridad personal, bueno, la prohibición sino además, ¿cómo debo de pronunciarme con respecto a ese otro derecho? ¿Cuál es la violación originaria y cómo vamos a construir ese contexto? Entonces, lo que nosotros les estamos proponiendo cuando pensamos que tenemos que echar a andar a los derechos, ¿no? A poner a los derechos en acción, ¿no? Y específicamente aplicando los principios de indivisibilidad e interdependencia, son tres cosas. Los derechos garantizados y protegidos, tenemos que ampliar los derechos garantizados y protegidos, tenemos que ampliar los contextos de garantía y protección de los derechos, y a su vez también tenemos que pensar que vamos a lograr ampliar a las personas cuyos derechos deben ser garantizadas y protegidas. Y es bien interesante porque esto es lo que sí hizo el Tribunal Electoral en tres sentencias relacionadas con comunidades indígenas. Entonces, me voy a ir para allá. Miren, vamos a presentar rápidamente la parte estadística que también quería que viéramos. Y ya nos vamos a ir al último de los casos, porque yo creo que el último de los casos es el más interesante. Entonces, vamos a la parte estadística. La parte estadística, lo que nosotros nos pusimos a buscar en toda la jurisprudencia, no solamente en la del Tribunal Electoral, sino en toda la jurisprudencia, ¿no? Es a ver qué encontrábamos, tesis jurisprudenciales y jurisprudencia ya establecida, qué encontrábamos de indivisibilidad e interdependencia, ¿no? Lo empezamos a buscar a partir, obviamente, de la reforma constitucional y del inicio de la décima... se me fue la palabra. Bueno, por fin. Y lo que nosotros encontramos fueron 110 menciones. Ahora, esto tiene puntos a favor y puntos en contra, porque 110 menciones uno podría pensar, bueno, además vienen en franco crecimiento. En los últimos años cada vez tenemos más menciones de los principios de indivisibilidad e interdependencia, entonces podríamos pensar que vamos más o menos avanzando. ¿Cómo están distribuidas esas menciones? En tesis jurisprudenciales y jurisprudencias dedicadas a todas las materias es donde tenemos el mayor número, que son 55. Luego, en materia estrictamente constitucional y administrativa empatan con 15 menciones cada una. En materia penal hay 12 menciones, en materia familiar hay 6, en materia común hay 4 y en civil, electoral y laboral hay una sola mención en esas tesis jurisprudenciales o en esas jurisprudencias, ¿no? Por ejemplo, por cierto que la electoral es uno de los casos que quiero recuperar con ustedes ahorita rápidamente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando nosotros empezamos a mirar cuál es el uso que se le da a esas menciones. Y ahí empezamos con algunas limitaciones, porque en realidad el gran problema es que en el grueso de los casos solamente, pues literal, solamente se menciona, ¿no? Se menciona incluso porque pues, se recupera el párrafo tercero del artículo primero constitucional, le hacen un copy-paste y entonces ahí quedan mencionados los principios de indivisibilidad e interdependencia, pero ni se desarrollan ni se aplican. Y eso es parte del problema, imagínense, ¿no? Son 74 además de las 101, es decir, en el grueso de las menciones, pues literal, se les menciona, pero ni se les desarrolla ni se les aplica. Luego tenemos 4 de esas menciones en donde sí tenemos un desarrollo conceptual, es decir, nos empiezan a explicar al interior de la tesis jurisprudencial qué significa indivisibilidad y qué significa interdependencia, tenemos un desarrollo conceptual, pero no nos dan pautas de aplicación, ¿no? Como el test que yo les acabo de mencionar, no tenemos esas pautas de aplicación. Luego tenemos 25, que esta es una buena noticia, y créanme que es una buena noticia, porque lo que hacen esas 25 es que amplían los casos de aplicación o nos explican un poco los casos de aplicación de los principios de indivisibilidad e interdependencia. Entonces ahí ya en esas 25 empezamos a tener algunas ideas, algunas directrices, algunos criterios de cómo podemos aplicar en otros casos semejantes, pues los principios de indivisibilidad e interdependencia.
Y lo muy llamativo es que empezamos a mirar algunos retrocesos en el sentido de que hay 7 tesis jurisprudenciales que más bien restringen la aplicación de los principios de indivisibilidad e interdependencia. O sea, nos dicen, pues, abiertamente en este caso esos principios no se aplican, ¿no? Y empiezan a explicar un poco por qué. Después de hacer el análisis de las tesis jurisprudenciales, nos fuimos ahora sí ya directamente a las sentencias del Tribunal Electoral. Y tenemos estas 13 sentencias, las que tienen el nombre más desarrollado, que es el de, por ejemplo, Cherán en Michoacán, o la Agencia Municipal de San Juan del Río, o los casos de Guerrero, los pusimos porque son en donde tenemos la aplicación más profunda, que esto es lo que les comentaba, que es importante encontrar la aplicación más profunda de la sentencia. Entonces, y les decía que además lo encontramos en los casos de las comunidades indígenas, que es interesante y es a la vez llamativo y novedoso. Entonces, ahí tenemos la aplicación más profunda y en otras de las sentencias del tribunal, pues lo que tenemos son directamente menciones. Entonces, en particular, lo que nosotros encontramos fueron 5 usos de los principios de indivisibilidad e interdependencia en las sentencias del tribunal. Entonces, el primer uso, que es el que tiene el menor nivel de profundidad, es cuando en realidad aparecen los principios de indivisibilidad e interdependencia en la sentencia, pero porque los mencionaron los litigantes, ¿no? Los litigantes en su juicio mencionaron los principios de indivisibilidad e interdependencia, y entonces el tribunal recupera algunos elementos, algunos pasajes de las demandas correspondientes, o de las denuncias, y los ponen en la sentencia, pero en realidad es eso, está haciendo un copy-paste de las demandas de los litigantes, pero en realidad no está haciendo un uso. El tribunal no está recuperando directamente el uso o aplicando a los principios de indivisibilidad e interdependencia. Entonces, este es el que tiene pues el menor nivel de profundidad. Luego, el segundo uso que nosotros encontramos de los principios es cuando aparecen en el cuerpo de la sentencia, aparecen mencionados indivisibilidad e interdependencia, pero simplemente como parte de ese artículo primero constitucional que leía yo hace un rato, pero en realidad ni siquiera se busca aplicar el principio de indivisibilidad e interdependencia, sino que simplemente hay un copy-paste, pero incluso se aplican otros principios, el de progresividad o alguna obligación o algún otro principio, pero no necesariamente el de indivisibilidad e interdependencia. Entonces aquí también pues tenemos una mención, como cuando uno pasa lista, pero no tenemos una profundidad, no hay una aplicación en el estricto sentido. Luego, el tercer uso que tenemos en las sentencias, que este es un poquito más interesante, ya empezamos a tener un desarrollo conceptual o doctrinario de los principios de indivisibilidad e interdependencia, pero no hay criterios de aplicación y no sirven estos principios como criterios para resolución del caso. Entonces, sí los recupera, sí hace un desarrollo conceptual, pero al final, cuando ya empieza a construir el argumento conclusivo, los deja un poco olvidados. Una cosa que a mí me llamó la atención es que en esta sentencia siempre recuperan este dictamen del 7 de abril del 2001 de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos con las opiniones de la Comisión de la Reforma del Estado y de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Yo imagino que por ahí algún proyectista lo trajo, lo utilizó en una sentencia y luego a lo mejor el mismo proyectista lo utilizó en varias, pero en varias sentencias aparece mencionado este dictamen y partes de este dictamen, que es justamente con lo que recuperan como desarrollo doctrinario. Y luego el cuarto uso que encontramos de indivisibilidad e interdependencia es cuando ahora sí se recuperan estos principios y además se aplican, pero no se aplican en la sentencia directamente, sino que se le ordena a algún otro órgano que apliquen esos principios en algo en específico que se le está mandatando a ese órgano en concreto. El ejemplo más interesante, hay 3 ejemplos, se trabaja tanto con el Instituto Nacional Electoral, pero también hay un par más de sentencias en este sentido que tiene que ver con reconocimientos de comunidades indígenas en materia electoral y también se le ordena a un órgano que en el reconocimiento que haga aplique los principios de indivisibilidad e interdependencia. Pero el que a mí más me llamó la atención, el que me pareció más interesante es este del Instituto Nacional Electoral, en donde se mandata al instituto que haga un programa piloto para que las personas que se encuentran privadas de la libertad, pero que no han sido sentenciadas, puedan votar, que por cierto eso ya sucedió en las elecciones anteriores, y recuerden que es sin duda un avance para los derechos políticos de las personas privadas de la libertad que aún no están sentenciadas. Y entonces cuando se mandata al Instituto Nacional Electoral de que haga ese programa piloto, se le dan algunas directrices de lo que el programa piloto debiera de tener,
y dentro de esas directrices se le dice, considera los principios de indivisibilidad e interdependencia de las personas privadas de la libertad cuando estás haciendo ese programa piloto. Entonces, en este caso, bueno, obviamente los principios de indivisibilidad e interdependencia son mucho más importantes que en las menciones anteriores, en donde literal eran simples menciones, pero no es que el tribunal lo esté utilizando para hacer su sentencia, para argumentar la sentencia, sino que está mandatando a otro órgano, en este caso al Instituto Nacional Electoral, que en eso que tiene que hacer utilice esos principios de indivisibilidad e interdependencia. Por cierto que ahora que lo estaba pensando mientras se los contaba, no me di a la tarea de revisar el programa piloto para ver si sí los aplicó o no. Si alguien por ahí, quienes nos están escuchando del auditorio, conoce el programa piloto y sabe si se aplicaron o no, pues sería interesantísimo pensar si el Instituto Nacional Electoral tomó esta directriz y en su caso cómo aplicó esta directriz de divisibilidad e interdependencia. Pero bueno, vámonos finalmente al último de los 5 criterios o formas en los que el Tribunal Electoral toma estos principios de indivisibilidad e interdependencia, porque aquí es donde le da el mayor nivel de profundidad, me parece que es el más interesante, de hecho desarrolla mucho más indivisibilidad que interdependencia en estas sentencias. Son estas 3 sentencias que en este momento se están proyectando, las de Cherán en Michoacán, la de Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero y la de San Francisco Pichataro en Michoacán, ¿no? En estas 3 sentencias es donde se hace la mayor aplicación de los principios de indivisibilidad e interdependencia y además se les aplica con un mayor nivel de profundidad y me parece además de las sentencias más interesantes. Porque además aquí además encontramos un claro linaje jurisprudencial, es decir, evidentemente, bueno, Cherán es con la que arranca, pero la de Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero recupera elementos que ya se habían sido discutidos y resueltos en el caso de Cherán para aplicarlos y profundizarlos, y de la misma forma, en la de San Francisco Pichataro, se recuperan algunos elementos de las 2 anteriores y también se profundizan. Entonces también empezamos a ver lo que nosotros esperamos de todo tribunal constitucional, que es que haga linajes jurisprudenciales, que se vaya alimentando de sus propias resoluciones para profundizar la aplicación, sobre todo de esto, de principios que son principios constitucionales. Entonces, en ese sentido, en este punto, me parece que salió razonablemente bien. Entonces, lo primero que hace en el caso de Cherán, Michoacán, es aplicar el principio de indivisibilidad a partir de 2 derechos sobre los cuales, de interdependencia, perdón, a partir de 2 derechos que, por cierto, no están tan desarrollados y que no son fáciles de recuperar, que tiene que ver con la relación que nosotros podemos encontrar entre libre autodeterminación de los pueblos por un lado y el derecho del autogobierno por el otro lado, ¿no? Entonces, lo que hace el tribunal es decir, la libre autodeterminación de los pueblos en realidad es el género. Cuando los pueblos se van a autodeterminar, lo pueden hacer de múltiples maneras y las formas concretas de autonomía o una de las formas concretas de autonomía sería el autogobierno. Entonces, el autogobierno sería la especie. Y así como tenemos autogobierno, pues un pueblo puede decidir otra forma concreta de autonomía. A lo mejor a alguien sí le gusta el gobierno representativo y lo hacen a través de votaciones, a lo mejor alguien prefiere otro tipo de gobierno y lo hará de forma diferente, ¿no? Pero entonces tenemos múltiples formas concretas de autonomía. Una de esas formas concretas de autonomía es el autogobierno y estas 2 cosas, las formas concretas de autonomía, una de ellas el autogobierno, son formas específicas de libre autodeterminación de los pueblos. Tenemos género y especies, ¿no? Entonces, lo que estamos mirando cuando pensamos estos 3 derechos, libre autodeterminación de los pueblos, autogobierno y formas concretas de autonomía, la construcción de la relación de estos 3 derechos es, bueno, justamente el principio de interdependencia. Aquí estamos mirando el principio de interdependencia. Sin embargo, la cosa muy interesante, donde viene el principio específico de indivisibilidad, es cuando además relaciona estos derechos, que uno los puede pensar como derechos de los pueblos, pero como derechos además directamente políticos, ¿no? Autodeterminación, autogobierno, formas concretas de autonomía, cuando relaciona estos 3 derechos políticos de los pueblos con los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos. Y lo que el tribunal empieza a argumentar es que además estos derechos políticos son especialmente importantes porque en la medida que las autoridades locales sean más representativas, y no solo eso, sino que además conozcan justamente las necesidades de la propia comunidad, van a ser más capaces de identificar y de construir el bienestar de la comunidad misma y a partir de eso, pues por supuesto también el respeto y la garantía de sus derechos económicos, sociales y
culturales de esa comunidad en concreto. Entonces, no nada más tenemos una lógica de interdependencia entre los derechos políticos de los pueblos, sino después de indivisibilidad entre los derechos políticos de los pueblos por un lado y sus propios derechos económicos y sociales que podemos anudar directamente en la idea de bienestar de la comunidad. Entonces, miren, voy a leer, por ejemplo, este párrafo de la sentencia que me parece que es muy claro en este punto. Dice: también se observan los principios de interdependencia e indivisibilidad porque, como se ha visto, el derecho al autogobierno constituye una vertiente del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, el cual articula y engloba todas las manifestaciones concretas de autonomía de dichos pueblos, el cual, en cuanto forma parte de dicho entramado, viene a constituir una parte esencial para el ejercicio de la autodeterminación de tal comunidad y un elemento fundamental para el respeto y defensa de los restantes derechos de tal comunidad, ¿no? Bueno, las negritas las puse yo. Ese elemento de los restantes derechos de tal comunidad, pues son justamente estos derechos de bienestar de la comunidad, que entre otras cosas son derechos económicos y sociales. Entonces, lo que hace aquí el Tribunal Electoral es que convierte a los derechos políticos de los pueblos en mecanismos de protección de todo el conjunto de los derechos de esas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, por eso que se vuelven especialmente relevantes estos derechos políticos de estas comunidades. Bueno, esto es lindo, entonces quiero cerrar con esto porque además con esto cierra también la sentencia, no cerrar todavía, sino cerrar el análisis de esta sentencia, porque con esto además cierra la sentencia. La sentencia cierra justamente recuperando una cita del preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dice: no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfruto de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como sus derechos económicos, sociales y culturales. Indivisibilidad e interdependencia en pleno, ¿no? De eso se trata. Vincular los derechos civiles y políticos, como decíamos al principio, con los derechos económicos, sociales y culturales. Decirles a los bloques socialista y capitalista: ustedes se equivocan, no tenemos un conjunto específico, sino que en realidad los dos conjuntos de derechos son igualmente importantes y además se encuentran directamente relacionados. El segundo caso recupera los elementos también del caso de Cherán. El segundo caso es una comunidad indígena que quiere inscribir a sus, primero constituirse como un municipio a partir de sus propios usos y costumbres y en consecuencia facultades de autogobierno y inscribir a sus autoridades. El Instituto Electoral local le dice: nosotros no tenemos ese proceso establecido y en consecuencia pues, no te podemos reconocer o no podemos registrar a tus autoridades. Llegan hasta el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dice: a ver, el hecho de que no tengas reconocido el procedimiento correspondiente no anula el derecho de las comunidades indígenas, tú tendrías que haber resuelto pese a que no existiera ese proceso en específico. Y entonces ahí tenemos también una aplicación concreta, ¿no? Y el tercer caso, que es el de Michoacán, me quería ir rápido a este tercero porque este es bien interesante. Fíjense, en este tercer caso lo que hace otra comunidad distinta, la de Pachataro, que veíamos hace un rato, lo que dice es: no solamente pide el reconocimiento como comunidad indígena y en consecuencia también con su facultad de autogobierno, de autodeterminación y en ese sentido de autogobierno, sino que además pide una cosa bien interesante, pide que el dinero público que le corresponde como municipio autónomo se lo den directamente a ellos y no a través de las autoridades municipales. Porque sucede que las autoridades municipales complican mucho la entrega o incluso condicionan muchas veces la entrega de los recursos correspondientes. No sé si ustedes vieron una nota de hace apenas unos días en donde, bueno, lamentablemente tuvieron que privar de una comunidad indígena o varias comunidades indígenas, 4 comunidades indígenas, tuvieron que privar de la libertad a una diputada local justamente para que un municipio pues entregara los recursos que les correspondían y finalmente el municipio se tardó todavía 48 horas, pero hizo la entrega de los recursos correspondientes. Entonces lo que estaba pidiendo esta comunidad eran 2 cosas: que se les reconociera primero como comunidad indígena y en consecuencia con capacidad de autogobierno, pero además que no se intermediara la entrega de los recursos públicos a través justamente del municipio. Me imagino que tendrían una muy mala relación con las autoridades municipales. Y aquí también tenemos otra vez una aplicación bien interesante de la indivisibilidad y la interdependencia, pero con una lógica semejante a la del caso de Cherán, pero sumada. Y tiene que ver con esto que yo pongo aquí en negritas y subrayado. Dice: la capacidad que las comunidades indígenas tienen
para determinar sus propios programas sociales y por ende para recibir de forma directa, sin intermediación del municipio del que forman parte antes de ser reconocidas como comunidades indígenas, los recursos públicos para ello. Aquí tenemos un cambio bien interesante porque se acuerdan que en el caso de Cherán lo que nosotros teníamos era que se reconocía la facultad de autogobierno como un mecanismo de protección para otros derechos económicos y sociales. Y acá lo que ya nosotros tenemos es algo diferente. Acá lo que nosotros tenemos es la facultad de autogobierno, pero en realidad para el ejercicio gubernamental, para garantizar de forma mucho más directa los derechos económicos y sociales. O sea, tenemos una vuelta bien interesante. Y en esa vuelta bien interesante concluye en la sentencia, en congruencia con lo anterior, atendiendo a los principios de interdependencia e indivisibilidad, se puede concluir que el derecho al autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas no puede concretarse o materializarse a menos que cuenten con derechos mínimos para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de sus integrantes. Entonces, aquí ya no solamente identificamos la relación entre los derechos políticos por un lado y los derechos económicos y sociales por el otro, sino que además empezamos a mirar la necesidad de que las comunidades indígenas, cuando estamos pensando en autogobierno, necesiten, para poder pensar autogobierno, se requiera el cumplimiento de algunos derechos mínimos de supervivencia, de dignidad y de bienestar, ¿no? Para hacer eso se tuvo que haber hecho un análisis de contexto. Bueno, justo ayer salieron las cifras de pobreza que tenemos actualmente en México. La cifra de pobreza a nivel nacional es más o menos del 45%, pero cuando miramos comunidades indígenas, las comunidades indígenas, el 80% de la población indígena se encuentra en pobreza. Entonces, cuando hacemos ese análisis de contexto de qué pasa con las comunidades, pues lamentablemente las comunidades son sin duda un grupo en situación de vulnerabilidad, en particular de vulnerabilidad socioeconómica, de opresión socioeconómica muy fuerte. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es, no podemos hablar de autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas si no hay elementos materiales para que ese autogobierno exista, para poder ejercer efectivamente esas políticas sociales que permitan derechos mínimos de supervivencia, de dignidad y de bienestar de sus integrantes. Entonces, esto es, me parece un avance con respecto a lo que se había dicho en el caso de Cherán. Y de aquí viene, ¿se acuerdan que les decía que había una sola tesis jurisprudencial que era sobre derechos políticos? Bueno, viene precisamente de este caso, que es esta que estamos mirando aquí, que dice: pueblos y comunidades indígenas, dados los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, su derecho al autogobierno no puede concretarse a menos que cuenten con los derechos mínimos para la existencia, dignidad, bienestar y desarrollo integral. Entonces, hay muchas formas o muchos usos que nosotros podemos encontrar de los derechos humanos en general y de los principios de derechos humanos en particular. Y este me parece que es de los mejores usos, cuando nosotros a partir de un análisis de contexto podemos identificar grupos en situación de opresión, que son los que requieren de la mayor urgencia de la aplicación de estos derechos humanos y de estos principios de derechos como son las comunidades indígenas. Y en ese sentido, en esa aplicación, además, lo que hacemos es un proceso no solo de reconocimiento de ese contexto de opresión, sino también de ampliación de los contextos de aplicación, de ampliación de los derechos de los sujetos, ¿no? Ahí lo que estamos haciendo es ampliar los derechos de los sujetos y de ampliación también de los contextos en los que tenemos que aplicar los principios como los de indivisibilidad e interdependencia. Bueno, perdón por el rollazo que les eché, pero pararía por aquí y si tienen dudas o alguna cosa que quieran que recuperemos, lo podemos ir haciendo. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante el tema. Si hay alguna participación, creo que Enrique de Jesús García Morales ha levantado la mano en el grupo. Si quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta de viva voz, puede hacerlo. Sí, muchas gracias. Doctor, felicidades por la presentación. Muy completa e interesante. ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Bueno, en algún momento mencionó el derecho a un medio ambiente sano. Y en el sentido del principio de interdependencia, relacionándolo pues a los derechos tales como la vida, la salud, la alimentación o una vivienda digna, ¿por qué cree usted que este derecho del medio ambiente sano se le da menos importancia, sobre todo en los países tercermundistas como México? Bueno, pues afirmando que pues el derecho a un medio ambiente sano
es un derecho inherente a la dignidad humana, de forma que sin un medio ambiente sano, adecuado, una persona no puede vivir dignamente. No sé cómo prefieren que hagamos, Wendy. ¿Tomamos varias o contesto una por una? Sí, como usted prefiera. Si quiere, le hago llegar también otra pregunta que nos hicieron a través de las redes sociales. Ok. Ok, entonces le preguntan que qué opina del incumplimiento de las autoridades cuando el órgano jurisdiccional en sus resoluciones ordena potenciar los derechos humanos en materia política electoral y a las y los ciudadanos y las autoridades administrativas son omisas en ello. Sí. ¿Quieres que recupere esas dos? Si quieres arrancamos con estas dos y así vemos si se van sumando algunas otras, pero así hay más gente que se anima, que luego yo sé que luego nos tardamos en animarnos, ¿no? Es muy buena pregunta esta que haces, Enrique. Mira, yo creo que por eso es importante pensar esto del derecho en su contexto. Nosotros lo replicamos sistemáticamente porque la realidad es que aunque los derechos humanos hoy son un discurso legítimo, ¿no? Y, políticamente legítimo hoy, lo cierto es que los derechos humanos se encuentran pues en disputa, ¿no? Y evidentemente hay actores que pueden estar a favor y hay actores que pueden estar en contra, y normalmente esos actores que están en contra es porque, pues obviamente, el cumplimiento de un derecho les puede suprimir algún interés particular que ellos tengan, ¿no? Entonces, normalmente lo que nosotros tenemos son derechos en disputa. Hay algunos que son más evidentes que otros, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, con los derechos sexuales y reproductivos, cuando pensamos la interrupción legal del embarazo, bueno, pues eso es una cosa que está en disputa, pero de forma muy abierta, muy clara, ¿no? Incluso con discursos en los ambos casos de derechos humanos. Quien está a favor de la interrupción legal del embarazo se sustenta, obviamente, en los derechos sexuales y reproductivos, de la mujer sobre su propio cuerpo, del derecho de las mujeres de espaciar libremente a la familia, y quien está en contra de la interrupción legal del embarazo, pues de inmediato te saca la carta del derecho a la vida, ¿no? Entonces, incluso lo hacen los dos con un discurso de derechos. Entonces, pero lo que te quiero poner en mente es que nosotros nos encontramos con derechos en disputa, que los derechos siempre se encuentran en disputa, entonces siempre se encuentran también en una arena política. Por cierto, que eso sirve para el colega o la colega que hizo la segunda pregunta. La segunda pregunta también un poco va de ahí. Pues tenemos esos derechos en disputa, se encuentran justamente disputados, ¿no? Entonces, la pregunta importante, o más bien el punto interesante para poder pensar por qué, como dices, el derecho al medio ambiente no ha tenido la relevancia que debiera, bueno, en América Latina, entre otras cosas, por el modelo económico que nosotros tenemos. Es decir, nuestro modelo económico no solamente es capitalista en general, sino también neoliberal, y esta parte es la importante, y neoextractivista. Y en la medida que nosotros tenemos un modelo económico neoextractivista, pues obviamente muchas de los elementos que nos permiten echar a andar el crecimiento económico, ¿no? Echar a andar el modelo económico, pues chocan de forma inmediata con el derecho al medio ambiente sano. Y esto nos pasa sobre todo, por ejemplo, con los grandes, con los megaproyectos, cuando nosotros vemos en particular, por ejemplo, la minería, pero no solo la minería, sino también con algunos que tienen que ver con algunos otros elementos como los de hidroenergía, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos unos choques muy importantes con el derecho al medio ambiente sano. Y bueno, y además de eso, bueno, pues con todo lo que tiene que ver con energías renovables y no renovables, y sobre todo con energías, bueno, de combustible más contaminante. Entonces ahí el gran problema que nosotros tenemos, la gran disputa que tenemos es, por un lado, tener las mejores políticas públicas, leyes, regulaciones y decisiones que nos garanticen el derecho al medio ambiente sano, y por el otro lado, cómo va a impactar eso en nuestro modelo económico, cuántos puntos del PIB se van a caer, cuántos trabajos vamos a dejar de realizar, etcétera, etcétera. Y en esa disputa, hay que decirlo, pues el derecho al medio ambiente sano va perdiendo, lamentablemente, como pierde, por ejemplo, en China, como pierde en Estados Unidos, ¿no? Con ciertas figuras en concreto. Ahí, lamentablemente, el derecho al medio ambiente va perdiendo. Incluso en gobiernos impensables, ¿no? Porque nosotros tenemos gobiernos como le sucedió, por ejemplo, a Evo, como muy al final le sucedió a Rafael Correas, que, bueno, en el caso de Evo es todavía mucho más fuerte, porque pues Evo viene además de un movimiento no solamente sindical y cocalero, sino también indígena. Pero cuando se enfrentó a qué hacemos con la minería, y este es uno de nuestros principales elementos económicos, bueno, pues tuvo que construir carreteras y tuvo que pasar por encima de algunas comunidades y tuvo que darle también prioridad a algunos elementos o proyectos mineros, que le generó muchos conflictos con las comunidades y le generó también el alejamiento con el sindicato
cocalero, eso también hay que decirlo. Entonces, esa es la disputa que nosotros tenemos ahí, ¿no? Ese es el gran problema, no es menor que nosotros tenemos ahí. Y en esa disputa te puedes imaginar todo lo que puede haber en materia de política, todas las trampas que hay muchas veces en las evaluaciones, por ejemplo, de impacto al medio ambiente, cuando están tratando de echar a andar esos megaproyectos, ¿no? Y en las decisiones locales, a veces locales me refiero que tienen los municipios, los presidentes municipales o incluso algunos gobernadores, a veces ellos previendo justamente pues lo necesitamos porque con ese proyecto vamos a mejorar nuestro crecimiento económico, y a veces hasta a través de actos abiertamente de corrupción, ¿no? Del pago de sobornos y demás para que permitan justamente esos proyectos en concreto. Entonces, ese es el parte del problema en esa disputa. Y yendo a la pregunta 2, en esa misma lógica de que nos encontramos en que los derechos humanos son siempre una arena de disputa, sobre todo una arena política de disputa, pues es parte del problema que tenemos cuando podemos tener una muy buena sentencia, pero que esa sentencia no necesariamente se ejecuta como a nosotros nos gustaría. Y en consecuencia podemos tener una sentencia que ordena potenciar los derechos electorales o potenciar algún derecho político, y las autoridades pueden ser omisas en ese punto. Ahí lo que nosotros tendríamos que mirar es por qué están siendo omisas, ¿no? Entonces, uno de los elementos bien interesantes que podemos pensar en el cumplimiento de las sentencias para ese tipo sobre todo de conflictos políticos, ¿no? Miren, el segundo caso que yo presentaba, el de Guerrero, es bien interesante porque justo lo que tenemos es una comunidad indígena que dice: nosotros somos un municipio indígena o una comunidad indígena, tenemos derecho de autogobierno, queremos que nos reconozcas a nuestras autoridades. Y en vez de entrar al fondo, en vez de mirar si efectivamente son una comunidad indígena y a partir de eso pues reconocerles el derecho de autogobierno, lo que hace el Instituto Electoral local es decir: no tengo el procedimiento normal, ¿no? Que en realidad es la forma tramposa, porque pues hay que preguntarse por qué no han normado el procedimiento, es la forma tramposa en la cual en realidad la clase política de Guerrero pues no le gustan las comunidades indígenas y no le gusta que haya lógicas de autogobierno, y entonces pues por eso, entre otras cosas, no ha sacado la ley, porque su lógica es: si no saco la ley, pues estos no se van a declarar comunidades indígenas autónomas y entonces no voy a poder seguir manteniendo yo el control territorial, porque al final de eso se trata, mantener el control territorial de esas comunidades, de esos gobiernos, y en consecuencia también el control presupuestal de esas autoridades y de esos gobiernos. Y ahí tenemos esa que otra vez es una disputa por los derechos, ¿no? Es una disputa por el reconocimiento de las comunidades como tales y a partir de eso de su derecho de autogobierno. Entonces, algo que se puede hacer en las sentencias y que es bien interesante, sería bien de avanzada, se ha hecho en otras sentencias en el mundo y podríamos empezar a hacerlo, bueno, ya lo hicimos en un par de sentencias en México, es que cuando tenemos una ejecución de una sentencia que involucra a alguna comunidad o algún grupo en particular, se puede crear una comisión, ¿no? Que parte del cumplimiento de la sentencia incluya crear una comisión que identifique los pasos a seguir, las acciones de corto, mediano y largo plazo y la determinación de cuándo la sentencia se encuentra cumplida. Y que en esa comisión se encuentren representadas todas las partes, ¿no? Que haya, por un lado, pues obviamente los que tienen que echar a andar la política pública y el presupuesto. Obviamente habrá alguien del tribunal correspondiente que pueda pues, verificar y guiar el proceso de cumplimiento de la sentencia, pero que esté también la población objetivo de la sentencia, que esté una representación de la población objetivo de la sentencia para que puedan identificar si la sentencia se está cumpliendo o si se están haciendo nada más, ¿no? Si se están siendo omisos o directamente incluso si están, y esto pasa mucho, simulando el cumplimiento de la sentencia. La sentencia más conocida donde esto sucedió viene de Argentina, que es el caso del río Riachuelo, en donde lo que teníamos era la contaminación justamente del Riachuelo, que se encuentra en la zona bonaerense, a las afueras de la ciudad de Buenos Aires. La sentencia de la Suprema Corte de Argentina dijo: efectivamente tenemos problemas de contaminación, estos problemas de contaminación del río afectan múltiples derechos de las comunidades por las que pasa el río, se tiene que hacer una política pública de saneamiento, y para hacer esa política pública de saneamiento tiene que hacerse una comisión y que participen algunas de las poblaciones afectadas para determinar cómo se va a dar cumplimiento a la sentencia. Entonces creas una como comisión de seguimiento. ¿A qué te obliga eso? A que en esa disputa, en ese marco político de disputa, pues de todas maneras tú vas a tener actores que van a poder presentar sus intereses que son legítimos, en este caso, por ejemplo, pues las comunidades que estaban sufriendo de la contaminación y que van a permitir mirar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con la sentencia correspondiente.
Ustedes podrían decir, ay, el doctor, qué ingenuidad, eso en México nunca va a pasar, ¿no? Bueno, ya pasó en una sentencia en el caso mexicano, que es justamente la sentencia que abre paso a la Fiscalía Especializada del caso de Ayotzinapa. Si uno se pregunta, ¿de dónde viene la Fiscalía Especializada del caso de Ayotzinapa? ¿Es algo que se le ocurrió directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues no, en realidad es una sentencia de un tribunal colegiado de Tamaulipas, en donde a partir del conocimiento del caso de Ayotzinapa, específicamente de la tortura de algunos policías que se culparon a sí mismos o dieron testimoniales a partir de, bueno, de procesos de tortura, dice, bueno, no basta con que obviamente no tomemos en cuenta estas pruebas porque estas personas fueron torturadas, sino que tenemos que pensar cómo vamos a llegar a la verdad del caso, cómo vamos a lograr resolver el caso. Y en el cómo vamos a lograr resolver el caso, pues obviamente están involucradas la Fiscalía, pero no solamente la Fiscalía, sino también los familiares de las personas desaparecidas de Ayotzinapa, ¿no? Que pues tienen derecho a la verdad y tienen derecho también a la justicia y tienen derecho también a las múltiples formas de reparación. Y para estar seguros de que la Fiscalía haga su trabajo, porque lo que ha sucedido en los últimos años es que no hemos visto que la Fiscalía haga su trabajo, hágase una comisión de la verdad en donde se incluya personal de la Fiscalía, pero también personal o personas de familiares de personas desaparecidas del caso de Ayotzinapa. Entonces ahí tienes una comisión de la verdad que después en realidad se convierte en esa Fiscalía Especializada del caso de Ayotzinapa, que por cierto, si uno piensa cuál de los casos de que tenemos ahora de las graves violaciones a derechos humanos está más o menos avanzando, bueno, pues justamente es ese. El único que más o menos está avanzando es el de Ayotzinapa. Entonces ahí tenemos otra forma en el que podemos potenciar o mejorar los mecanismos de seguimiento de esas sentencias que tienen un amplio reconocimiento de derechos, pero que lamentablemente no están siendo ejecutadas. Yo no te escucho, Wendy, pero veo que sí tienes el... Perdón, ahora, tengo a Diana Martínez. Si quieres abrir el micrófono, Diana. Gracias. Primero, Luis o Daniel, no sé cómo te gusta que te digan. Muchas gracias por la exposición, por la clase de historia, ¿no? Y todos estos conceptos. Y mi pregunta va más relacionada en cómo podemos tratar de garantizar, respetar o, como decías tú, ¿no? Potenciar o mejorar en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Yo lo digo como una generación de jóvenes que tenemos la intención de cambiar, ¿no? La política, de cambiar también, digamos, el status quo, ¿no? La utilización de estos dos conceptos cuando no existe o existe de una manera deficiente este linaje jurisprudencial del que nos hablabas, o hay un desconocimiento por parte de las autoridades que resuelven en las sentencias sobre estos dos conceptos, ¿no? Y esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en las manifestaciones feministas, ¿no? Como justo el desconocimiento de estos dos conceptos nos llevan a criminalizar a las feministas que se manifiestan, cuando en realidad digamos, el objetivo de esa marcha o el objetivo de destruir, de romper, de rayar, tiene que ver con cosas mucho más profundas que los derechos que se están violentando en ese momento por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, justo mi pregunta va relacionada en cómo podemos hacer o qué hace falta, ¿no? Para llegar a este punto en donde explotemos estos dos conceptos y se utilicen de una manera, pues, eficiente por parte de nuestras autoridades, sobre todo considerando estos 5 puntos de los que nos hablabas tú, ¿no? Que el problema sobre estos dos conceptos es que no se desarrollan ni se aplican en las sentencias, se alcanzan a tocar o se han desarrollado en muy poquitas sentencias. Gracias. ¿Me lanzo, Wendy? Sí. Ok. Yo estoy esperando a que tú me des instrucciones. Yo terminaría con una última, pero si quiere contestar esta y luego... Ok. Súper, sí, me lanzo con esta. Entonces, porque es además buenísima. Muchas gracias, Diana. Y además, gracias por tu emoción y por la onda de echarle para adelante. Mira, a ver, yo lo primero que creo que pueden hacer, porque además ya les toca a ustedes, ¿eh? Nosotros ya estamos de salida, lo hicimos mal. Otra vez no logramos construir paz, ni tenemos justicia transicional. Ayer nos anunciaron que tenemos, si sumamos la totalidad de personas en situación de pobreza, pero también de carencias de ingreso y de carencias sociales, suman 97 millones de personas, ojo, somos 126 millones de mexicanos y tenemos 97 millones de personas en pobreza o con carencia de ingreso o con carencias sociales, es decir,
para decirlo rápido y breve, a 97 millones de mexicanas y mexicanos todos los días se les violan sus derechos económicos y sociales. A 97 millones de los 126 que somos. O sea, es así de grave, pues, lo que se vive justamente en el caso de México. Entonces, lo primero interesante o importante es justo que esto que tú ya tienes, que es, y que creo que es en lo que puedes apoyar con otros y otras jóvenes, que es, primero, construcción de intuiciones iniciales de justicia, es decir, hablar con la gente, ¿no? Hablar con tus amigos y amigas, con colegas, y explicar por qué este tipo de situaciones está mal, ¿no? O sea, decir, a ver, no es normal que haya 97 millones de personas en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad social o de ingreso. No es normal que en una marcha feminista las chicas que están demandando que no ser violentadas, pues acaben criminalizadas. Eso no es normal. No es normal que tengamos 350,000 muertos, no es normal que tengamos 90,000 desaparecidos, ¿no? Esta cosa como de que nosotros le llamamos construcción de intuiciones iniciales de justicia, ¿no? Incluso sin tener una teoría de la justicia acabada, poder decir, esto está mal, podemos intuir que esto está mal. Y logrando intuir que esto está mal, vienen el segundo y tercer punto que también veo que por suerte tú ya los tienes muy desarrollados, que es por un lado la empatía. Tenemos que empatizar justamente con las víctimas, y esto es esencial, ¿no? Tenemos que lograr empatizar con las víctimas, ponernos en el lugar de las víctimas, entender el dolor y el sufrimiento, entender por qué la chica está destruyendo algo en concreto, ¿no? Bueno, lo está destruyendo porque seguramente sufre de acoso callejero todos los días, ¿no? Está hasta la madre. Entonces, entender un poco también a la víctima en ese sentido. Y una vez que logramos empatizar con la víctima, también entender o generar solidaridad, ¿no? Son dos sentimientos distintos y son dos lógicas diferentes. Una es la empatía y la otra es la solidaridad. La empatía es un poco más de sensibilidad. La solidaridad es, ya ahora sí, y aquí viene el punto que tú me mencionabas, ¿qué vamos a hacer juntos para resolverlo? ¿No? Es la diferencia entre la empatía y la solidaridad. La empatía nos llama a entender al otro, la solidaridad nos llama a actuar con el otro, a trabajar con el otro, ¿no? A pensar cómo lo vamos a resolver juntos. Obviamente siempre con nosotros a la retaguardia, porque al final las víctimas pues son los familiares de las personas desaparecidas, son las chicas que sufrieron de violencia sexual, son, ¿no?, las personas que fueron torturadas. Entonces nos toca actuar con el otro, pero desde la retaguardia. Y luego en ese actuar con el otro desde la retaguardia, bueno, pues también que nosotros podemos hacer en nuestras distintas trincheras, que es totalmente entendible, porque pues obviamente no es que nosotros vamos a dejar nuestra chamba y todo lo que estamos haciendo, pues imposible, sino más bien en nuestra trinchera, ¿no? En tu caso, por ejemplo, supongo que trabajas en el Tribunal Electoral, nosotros desde el Tribunal Electoral, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Entonces, lo primero que yo te diría para lograr aplicar en concreto, bueno, lo primero es, tenemos un montón de herramientas. A mí me pidieron que hablara de estos dos principios, pero tenemos un montón de herramientas discursivas desde los derechos humanos que hay que utilizar y que hay que echar a andar, potenciar los derechos, potenciar a las víctimas, ¿no? Potenciar los mecanismos de reparación, en particular dos elementos muy importantes de reparación. Las acciones de no repetición por un lado y las acciones transformativas por el otro. Eso les da muchísimas opciones de transformación a los tribunales constitucionales y a veces lo usan poco. Generar mecanismos frente a la lógica de la no repetición y la acción transformativa, generar mecanismos o abrir procesos de deliberación. Poco como lo decía yo hace un rato, no se trata de que nosotros digamos qué es lo que se tiene que hacer. Se trata de visibilizar a los que suelen ser invisibilizados, de darle voz a los que suelen no tenerla, de empoderar a los que suelen no tener poder, y eso se hace a través de la creación de mecanismos de deliberación, ¿no? Que es un poco como el ejemplo que yo ponía del caso Riachuelo o del caso de los familiares de Ayotzinapa. Tú no vas a decir, yo voy a hacer como si yo fuera el familiar de Ayotzinapa, tu fiscalía tienes que hacer esto. No, pero lo que sí puedes hacer es crear esta comisión, le doy voz a los familiares de Ayotzinapa, ellos te van a decir qué sienten y qué creen que se tiene que hacer, ¿no? En el caso de las comunidades indígenas, que son las sentencias que sí encontramos en el Tribunal Electoral, pues más o menos lo mismo. Le doy voz a la comunidad indígena, ellos van a ser parte de la comunidad del cumplimiento o ejecución de la sentencia, ellos te van a decir qué es lo que ellos están entendiendo por autogobierno y qué es lo que se tendría que hacer en el proceso del reconocimiento de sus derechos de autogobierno. Y eso no es otra cosa más que una acción transformativa, ¿no? Y una garantía de no repetición. Es decir, sí tenemos asidero
desde las sentencias de la Corte Interamericana para hacer este tipo de cosas, porque claro, tampoco se trata de que nos inventemos cosas, ¿no? Pero sí tenemos elementos que sí nos permiten hacer ese tipo de cosas. Ahora, en concreto, para aplicar la indivisibilidad y la interdependencia, bueno, el primer paso tú lo mencionaste muy bien, dejar de utilizarlo como mención y empezar a hacer un uso que le dé una mayor profundidad, ¿no? Darle una mayor profundidad a su aplicación, porque como mención no solo no nos sirve de nada, sino que puede ser hasta contraproducente, porque si yo presento de forma tramposa y simuladora la misma gráfica del inicio, yo podría decir, oigan, pues vamos muy bien, porque hay 110 menciones y además con el paso del tiempo cada vez se menciona más. O sea, si lo viéramos, la gráfica sería más o menos así. Es decir, cada vez se menciona más. Entonces yo les podría decir, no, hombre, la reforma constitucional de derechos humanos va muy bien, se utiliza cada vez más. Pero eso sería muy tramposo de mi parte. ¿Por qué? Porque en realidad sí se utiliza más, pero solo se menciona. Entonces, por eso, incluso no es solamente que no sirva de nada, sino que puede ser hasta tramposo utilizarlo así, ¿no? Utilizarlo solamente mencionándolo podría resultar incluso tramposo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es no solo mencionarlo, sino darle mucha profundidad. Y la forma de darle profundidad es haciendo la identificación de ese análisis de contexto. Entonces, en ese análisis de contexto, vaya, se pone un poco complicado, pero es interesante porque los estoy invitando a que nos salgamos de nuestro espacio de confort y saliéndonos de nuestro espacio de confort de los abogados y de las abogadas, me refiero que siempre es, pues yo las leyes me las manejo sin demasiada prueba, incluso los nuevos mecanismos de integración y de aplicación del derecho provenientes de la reforma me los manejo muy bien, porque acá tenemos que salir de la zona de confort porque les estoy invitando a otra cosa. Les estoy invitando a que se pregunten quiénes son los afectados por la decisión que se está tomando, ¿no? A que se pregunten en ese análisis de contexto qué características tienen esas personas que son afectados, si pertenecen o no pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad o a un grupo en situación de opresión, o que se pregunten, por ejemplo, qué otros elementos del contexto se tornan relevantes para comprender el caso, ¿no? O que nos hablan, si esos contextos nos hablan de situaciones de marginación, incluso hasta de sufrimiento extremo. Nosotros lo vemos en la última de las resoluciones, en donde cuando empiezan a decir, a ver, estamos hablando de comunidades indígenas que no tienen el mínimo de subsistencia, ¿no? Y entonces dicen, a ver, ¿de qué hablamos cuando decimos autogobierno? Nadie puede tener la libertad de morirse de hambre en un banco de un jardín. Eso no es libertad, ¿no? Entonces, acá es exactamente igual. Decir que tienen autogobierno cuando están simplemente en condiciones de escasez extrema, bueno, pues eso no es autogobierno. Ahí no podemos pensar en autogobierno si se encuentran en un marco de escasez extrema. Tenemos que resolver también esos problemas de escasez extrema. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ir analizando. En la medida que vayamos analizando eso, cuando veas las condiciones de la persona y en particular del grupo en concreto, te van a brincar los principios de indivisibilidad e interdependencia en automático, porque justamente te van a decir eso. Oye, espérate, maestro. Aquí te falta el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo digno, al salario suficiente, al medio ambiente, ¿no? Faltan un montón de cosas para que podamos hablar de autogobierno. O en el caso de las chicas que mencionabas también, que es un excelente ejemplo, pues yo siempre pongo el del agua porque yo lo sufro acá en Iztapalapa, me pongo en plan de víctima. Pero ese que tú mencionas es también un ejemplo de indivisibilidad, porque a lo mejor no recuperamos a las chicas que fueron privadas ilegalmente o arbitrariamente de la libertad, ¿no? Que fueron detenidas de forma arbitraria, incluso que sufrieron de tortura sexual, ¿no? O de otro tipo de tortura, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos del elemento central y el derecho que dio origen a todo eso, pues es el derecho a la vida libre de violencia, ¿no? Y entonces, si nosotros no resolvemos el derecho a la vida libre de violencia, no importa que resolvamos el resto de los derechos porque el origen se sigue manteniendo. ¿Y cómo vamos a vincular el derecho a la vida libre de violencia con todos los demás derechos? Bueno, pues justamente con el principio de indivisibilidad. Entonces, ahí es que se van aplicando esos principios y que nos permiten, pues justamente, ampliar esas miradas. Entonces, yo creo que va por ahí. Sí, yo creo que va por ahí. Gracias, doctor. Muy interesante el planteamiento. Cuando hablaba me estaba acordando también de sentencias de la Corte Interamericana que han ido precisamente en ese sentido, ¿no? De redimensionar al contextualizar un problema y ver, ¿no? La gravedad desde una perspectiva distinta, como la sentencia de Mayagna Aguas-Tigni contra Nicaragua, donde se discutía la propiedad comunal de un pueblo indígena, pero más allá de ello, la Corte Interamericana fue pues enfática al señalar que esto tenía que ver no solamente con el derecho de propiedad, sino con el derecho a la vida, a la honra, a la dignidad,
incluso con el derecho a la religión, porque las comunidades indígenas utilizan, ¿no?, la tierra también para practicar sus propias formas de culto tradicionales, con la libertad de asociación y con la protección incluso de la familia. Entonces, todo esto nos ayuda a contextualizar el problema desde otra visión, para dar, como usted también ya lo precisaba, pues una solución más efectiva, ¿no? Y cómo la Corte Interamericana ha ido avanzando en ese sentido, y al ver que no se cumplían esas sentencias, ha ido también siendo más enfática en cuanto a las medidas de reparación y no repetición. No sé si alguien más del grupo quisiera participar, si no, pues por razón de tiempo debería cerrar con un par de preguntas que también nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Si alguien quisiera participar, pues es el momento de hacerlo, y si no, pues paso a leerle, doctor, las preguntas que nos han hecho llegar. Nos preguntan, por un lado, ¿qué tanto considera usted que se ha avanzado en materia de educación en cuanto a los derechos humanos en México, y si se corre algún riesgo de que el discurso de los derechos humanos se trivialice cuando las personas pretenden hacerlos exigibles, ¿no? Y quizá, ¿no?, ese es un punto también trascendental, porque como ha mencionado, se puede hacer uso incluso de distintos mecanismos en las resoluciones, pero que esto no quede solo en la letra, ¿no?, sino que vaya también a la práctica. Y por otro lado, si el principio de interdependencia puede traducirse en total armonía en el ejercicio y protección de los derechos humanos, y cómo se soluciona esto en los casos de conflicto entre los derechos. Son dos preguntas, pues, que creo que con ellas podemos finalizar esta interesante charla. Sí, están además muy buenas, porque sobre todo la segunda me va a meter a algo bien técnico. De hecho, voy a empezar con esa para poder después cerrar con algo más esperanzador. La que es un poco más técnica, la de interdependencia. Si puede ser una total armonía de derechos humanos, no sé si armonía, pero sí de consideración en términos de igualdad, es decir, que no haya jerarquía de derechos. Y justo digo que no sé si de armonía, porque la segunda pregunta, o la segunda parte de la pregunta va por ahí, ¿no? Cuando dicen, a ver, no me vais a decir que quiere decir que todo esto es armónico, porque en realidad hay conflictos de derechos, y en la medida que hay conflictos de derechos, entonces es difícil decir que hay armonía. Entonces, en ese sentido, es que incluso ahí lo pensé, dije, no, armonía no, pero sí de no jerarquía, que eso sería lo importante, que no hay una jerarquía de derechos, ¿no? Que no es que unos derechos sean más importantes que otros. Pero fíjense que aquí tenemos un problema, porque el lío que tenemos con indivisibilidad e interdependencia, como lo contaba al inicio de la charla, es que, pues, su origen es histórico frente a la Guerra Fría, frente a los dos polos de la Guerra Fría, ¿no? O sea, indivisibilidad e interdependencia nacen para decirle al bloque capitalista y al bloque socialista que no hay un derecho que sea más importante que otro. Pero el lío que tenemos es que ya no estamos en Guerra Fría, y que además los derechos humanos ya tienen una legitimidad política alta, y se utilizan ya no solamente para resolver casos a través de sentencias en cortes constitucionales o incluso en cortes internacionales, sino que incluso hoy los derechos humanos se utilizan como criterios para dotar de contenido a políticas públicas. Bueno, tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos desde 1998, es decir, hay 4 planes, el del 98, 2004, 2008, 2012, 5 en realidad, con el que se acaba de hacer ahora, y se hacen también para armonizar leyes, y se hacen para litigios estratégicos, y se hacen como discursos políticos, que también por ahí me preguntaban hace un rato. Entonces, en realidad, los derechos humanos se utilizan hoy para un montón de cosas que no necesariamente pasan por los tribunales o pasan por las sentencias. Y lo pienso en particular en lo que tiene que ver con políticas públicas, porque cuando nosotros pensamos hay que hacer una política pública con perspectiva de derechos humanos, y en consecuencia hay que aplicar la indivisibilidad y la interdependencia, es un broncón, y esa fue la palabra más ligera que se me ocurrió. Pero sí es porque claro, la lógica de las políticas públicas siempre es para resolver un problema muy concreto, ¿no? Tú tienes un problema de crecimiento de los niños y niñas, y entonces haces un programa de dotación de leche. Tú tienes un problema, en fin, de alguna cosa, un problema de contaminación del aire, y entonces haces un programa de restricción de circulación de automóviles, ¿no? Y así, son para resolver problemas muy concretos.
Y la indivisibilidad y la interdependencia lo que nos dicen es, tú no vas a resolver un problema concreto. Tú vas a resolver ese problema concreto más todas las relaciones que hay entre derechos. Pues olvídense, porque entonces arrancas evaluando un programa de dotación de leche y terminas haciendo el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? O sea, la indivisibilidad y la interdependencia te llevan a pues, hacer el Plan Nacional de Desarrollo porque vas construyendo las relaciones entre derechos. Entonces, aquí, por ejemplo, el principio de indivisibilidad e interdependencia en el diseño de política pública se puede convertir más en un obstáculo que en una herramienta útil. Ahí empezamos a tener, por ejemplo, problemas. Y lo que nosotros hacemos, la forma en que lo resolvimos, es más bien encontrando derechos llave, es decir, derechos que te permitan abrir otros derechos. Pensemos justo en la pobreza que yo acabo de mencionar hace un rato. Una de las características principales de la pobreza es que significa que hay una violación sistemática de derechos, de varios derechos económicos y sociales. Cuando una persona es pobre, pues normalmente se le viola su derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a la educación, tiene varias violaciones sistemáticas. En la medida, además de que sufre de pobreza, seguramente tendrá problemas para, bueno, no tiene un trabajo digno, seguramente su salario tampoco es digno, me refiero a que tenga como todos las prestaciones correspondientes de ley, seguramente no es un trabajo formal, seguramente tampoco tiene un salario digno, etcétera. Entonces, pobreza significa una violación sistemática a diversos derechos. No solamente económicos y sociales, si nosotros miramos quiénes son las víctimas de tortura, de desaparición, de las 300,000 personas asesinadas, son en su mayoría, no solamente, pero son en su mayoría, la tendencia es que son hombres jóvenes, pobres. Entonces, esto te quiere decir que además la pobreza también te anula algunos de estos otros derechos como acceso a la justicia, debido proceso, prohibición de la tortura, prohibición, ¿no? Ahí tenemos también una tendencia a mirar este tipo de elementos. Entonces, ¿cómo resolvemos la pobreza? Si nosotros quisiéramos hacer un programa antipobreza, pues imagínense que tuviéramos que considerar todos estos derechos que se encuentran relacionados, sería muy complicado. Entonces, lo que tendríamos que intentar es encontrar derechos llave, es decir, derechos que te abran otros derechos. Y estos derechos llave, el Coneval ya lo ha dicho desde hace muchísimo tiempo con mucha claridad. El combate sostenido y permanente a la pobreza se hace, uno, con empleos formales y dos, con una política de aumento sistemático salarial. Solo estas dos medidas son las que van a lograr que tengamos una salida permanente y sistemática de la pobreza. Bueno, pues entonces tomas estos dos, en vez de hacer el Plan Nacional de Desarrollo, me refiero cuando lo que quieres es combatir a la pobreza, tomas estos dos derechos, ¿no? Empleo formal y una política de aumento salarial sistemático, y con estos vas combatiendo justamente a la pobreza para poder enfocar, ¿no? Entonces ahí está uno de los límites de la indivisibilidad de la interdependencia cuando quieres diseñar política pública, y ahí les ofrezco también la solución. En vez de aplicar interdependencia e indivisibilidad en ese tipo de diseños, pensemos en derechos llave, ¿no? Entonces por eso es que no necesariamente es armonioso, ¿no? Por eso es que no siempre es armonioso. Cuando queremos hacer política pública, por ejemplo, no necesariamente es armonioso. Y eso mismo nos pasa cuando tenemos ese conflicto en derechos. Aunque aquí viene, por eso decía que también es una cosa muy técnica, hay que diferenciar el test de restricción del test de derecho a la igualdad y no discriminación del test de ponderación. Son tres tests diferentes, ¿no? Que son las herramientas para resolver dos conflictos. Mientras que en el de restricción el conflicto que tienes es entre un principio y un derecho, por ejemplo, la seguridad nacional y la libertad de tránsito, y entonces tú tienes que resolver a qué priorizamos, si la seguridad nacional, y entonces podemos restringir la libertad de tránsito en algunos casos, o si priorizamos la libertad de tránsito. El test de igualdad y no discriminación es lo mismo, pero con el derecho a la igualdad y no discriminación. Tienes un principio que puede ser seguridad pública, que puede ser salud nacional, que puede ser seguridad nacional, que puede ser, en fin, algún otro, y el derecho a la igualdad y no discriminación. Y entonces ahí el test te ayuda a resolver cuál de los dos priorizamos. Esos dos tests de restricción sí van a establecer que en un caso en concreto, en una situación en concreto, un derecho va a quedar por arriba de un principio, o viceversa, que un principio para poder lograr ese principio se va a limitar en algún sentido a un derecho. Sin embargo, la pregunta a lo que se refiere es al tercer tipo de test, que es al test de ponderación. Y por eso quería llegar al test de ponderación, porque lo importante con el test de ponderación, que lo que tienes es un conflicto entre dos derechos. El clásico es el de la libertad de expresión por un lado y el derecho al honor por el otro. Ese es el clásico, ¿no?, test de ponderación. Pero fíjense que en el de restricción, en el de igualdad, sí vas a establecer una jerarquía en una situación en concreto. En el de ponderación no. En el conflicto de derechos no.
En el de conflicto de derechos, en el de ponderación, lo que tratas de hacer es qué restricciones haces a ambos derechos para que los dos convivan en una situación en concreto. Entonces, incluso ahí se mantiene la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos, porque lo que tú estás tratando de hacer es ponderar dos derechos para que convivan esos dos derechos, ¿no? Lo que haces no es restringir, sino ponderar. Y esa es la diferencia entre el test de restricción, el test de igualdad y no discriminación y el problema de la ponderación. Entonces, bueno, esto ya es muy de abogados, pero por ahí si buscan en Google mi nombre y ponen test de razonabilidad, hay un librito y ahí se los voy a resolver como con más claridad este problema que es muy técnico. Y voy a la segunda pregunta, que es si se ha avanzado en materia de educación en derechos humanos y cuál es el riesgo de trivializar a los derechos humanos. Yo creo que por eso quería cerrar con esta, porque me parece que es una muy buena pregunta y para darle un poco de esperanza, no solamente a Diana, sino a todos los demás, de que más o menos vamos en el camino correcto. Y yo creo que lo podemos hacer incluso pensando en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, porque justamente estamos cumpliendo 10 años y de repente pareciera que la reforma no necesariamente está teniendo los efectos que a todos nos hubiera gustado, ¿no? Entonces, el gran lío es que tenemos dos brechas importantes. Podemos tener, por un lado, la firma de tratados internacionales y podemos tener también la constitucionalización de derechos, pero eso no lleva en automático a que se hagan políticas públicas con perspectiva de derechos, tampoco a que se hagan presupuestos con perspectiva de derechos, incluso a que se armonicen, ¿no?, las leyes, ¿no?, o que se recuperen con toda su fortaleza estos estándares y principios de derechos humanos en las sentencias. Entonces, ahí hay una primera brecha. ¿Cómo pasamos de la firma de tratados y la constitucionalización al quehacer gubernamental, ¿no?, al quehacer cotidiano gubernamental? Y ahí podemos tener una primera brecha. Y luego podemos tener una segunda brecha que también es muy complicada. Supongamos que sí tenemos un quehacer gubernamental con perspectiva de derechos, es decir, hay políticas públicas, hay presupuestos con perspectiva de derechos, hay armonización de leyes, los tribunales recuperan directamente a los estándares en sus sentencias, pero el quehacer gubernamental no automáticamente nos lleva al ejercicio del derecho por parte de las personas. Ahí puede haber una segunda brecha. En el medio tenemos la acción gubernamental, al final tenemos a las personas disfrutando de sus derechos. Ahí podemos tener una segunda brecha. En donde esa segunda brecha puede ser por múltiples razones. Puede ser porque a lo mejor el tribunal sí dictó la sentencia, pero pues fueron omisas las autoridades correspondientes. Sí se dio el presupuesto, pero era insuficiente para las necesidades que tenemos. Imagínense el tamaño del presupuesto para 97 millones de personas en condiciones de pobreza o de carencia social, ¿no? Siempre va a ser insuficiente, ¿no? O porque se hizo la política pública, pero estaba mal diseñada o se implementó mal. Entonces puedes tener al gobierno tratando de hacer cosas, recuperando los tratados internacionales y la Constitución, pero eso no se va a convertir en automático en ejercicio de derechos por parte de las personas. Entonces el problema es cómo trabajamos sobre esas dos brechas. Y en el cómo trabajamos sobre esas dos brechas, uno de los muy importantes es justamente pasar de los clientes de la acción gubernamental a la construcción primero de personas y luego de ciudadanas y de ciudadanos empoderados. Y ahí es justamente donde en materia de educación en derechos humanos no hemos hecho tanto, ni en torno a las personas y la creación de esas ciudadanas y ciudadanos empoderados, ni tampoco en la educación de derechos humanos o cultura de derechos humanos que tendríamos que hacer sobre los propios servidores públicos para cambiar las pautas burocráticas en general, pero de algunos órganos que son los más complicados en particular. Se podrán imaginar que para la crisis que tenemos de derechos humanos en México, estoy pensando en policías y en fiscalías, en donde si no cambiamos las pautas burocráticas de corrupción, de normalización de violaciones a derechos humanos, de retraso de casos, etcétera, etcétera, pues obviamente va a ser muy difícil lograr generar los procesos, primero, de servicio público que estamos esperando, pero segundo, pues de empoderamiento también de las personas en el ejercicio de esos derechos, de acceso a la justicia, de debido proceso, de prohibición de la tortura, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos todo por hacer, tanto en educación como en educación para los derechos humanos, es decir, construcción de conocimiento, pero también sensibilización de las personas y de los servidores públicos con perspectiva de derechos. Ahí tenemos un montón de cosas por hacer. Y en ese sentido, y con esto cierro, yo creo que el gran lío que nosotros hemos tenido con la reforma constitucional de derechos humanos es que se ha quedado en el mundo jurídico, ¿no? Y sobre todo de unos cuantos abogados, de los abogados constitucionalistas,
obviamente de los que trabajan electoral, incluso de los que trabajan sobre todo penal y familiar, pero ni siquiera de todos los abogados, es decir, no se utiliza en el mundo mercantil, en el fiscal no hemos logrado colonizar, no se trabaja normalmente en el mundo civil, ¿no? Ahí no ha llegado. Bueno, de entrada, una reforma de derechos humanos con las pretensiones de que todos gocemos de más y de mejores derechos que se caen en el mundo abogadil, pues ya tiene bronca, ¿no? Ya hay una limitación importante. Y además, dentro del mundo abogadil no ha llegado necesariamente a todos los abogados, sino solamente a unos cuantos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer dos cosas. Dentro del mundo del derecho, ampliarlo, y además salirnos del mundo del derecho en este proceso de construcción educativa de los ciudadanos y ciudadanas que son personas sujetas de derecho y empoderados. Tenemos que salirnos de la lógica jurídica tarde o temprano para poder hacer ese proceso de construcción. Entonces, lejos de que en este momento se encuentren en riesgo de trivializarse, creo que más bien lo que tenemos es que el grueso de las demandas sociales que se encuentran movilizadas no lo hacen a través de un discurso de derechos. Y ahí es donde creo que nos queda mucho por trabajar. Pensar cómo vamos a construir esas demandas sociales en términos de derechos. Bueno, ya paro por ahí porque creo que acabamos a las 12:30, ¿verdad? Pero bueno, no sé si... Muchísimas gracias, doctor. Nos quedamos con pensar en construir las demandas sociales en términos de derechos. Ha sido una grandiosa charla, hemos aprendido muchísimo, esperamos poder contar con su participación en futuros eventos de la Escuela Judicial Electoral. Y a nombre de la directora de esta institución, la doctora Gabriela Rubalcaba García, y de las y los magistrados que integran Sala Superior del Tribunal Electoral, le agradezco el haber participado y el habernos regalado tanto tiempo, que yo sé que es muy valioso para compartir sus conocimientos. A todos y a todas las que nos han acompañado en este chat o a través, en este grupo o a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, también muchas gracias por seguir siempre nuestros eventos y los invitamos a estar pendientes de futuras participaciones. Buenas tardes y feliz fin de semana. Muchas gracias, hasta luego, buen fin. Chao. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades, doctor, felicidades, doctor.